una ausencia de causa evidente. Lo siguiente que hay que pensar es de que se trate de un problema viral, es decir, hay que pedirle marcadores víricos. Le vamos a pedir serología para hepatitis A, B, C y D, ¿sí? Si los estudios de marcadores víricos o virales nos salen positivos, listo, hemos hecho el diagnóstico, el paciente tiene una hepatitis vírica crónica, ¿estamos de acuerdo? Pero si nos salen no, entonces si nos salen negativos tenemos todavía, no tenemos la etiología, entonces le pedimos al paciente pruebas complementarias de afectación hepática, ¿sí? Y le vamos a pedir al paciente todo esto, miren, le vamos a pedir autoanticuerpos, pensando en qué patología, pensando en hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria, que son ya patologías un poco raras del hígado. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué anticuerpos le vamos a pedir? Los anticuerpos ANA, que son los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos AML, que son los anticuerpos antimúsculo lisio, los anticuerpos anti-LKM, los anticuerpos anti-hígado y riñón, anti-LKM se llaman, y los anticuerpos antimitocondriales. ¿Estamos de acuerdo? Les vuelvo a repetir, pensando en diagnosticar en hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria. Luego podemos pedirle cupremia, cupruria y ceruloplasmina para diagnosticar ¿qué enfermedad? Enfermedad de Wilson. Le podemos pedir sideremia, saturación de transferrina y ferritina para el diagnóstico de hemocromatosis. Alfa-1 antitripsina para el diagnóstico de déficit de alfa-1 antitripsina y ecografía abdominal para el diagnóstico de esteatosis hepática, ¿sí? Si todo esto nos sale positivo, si alguno de estos nos sale positivo, listo, hemos hecho el diagnóstico de alguna de estas patologías, pero si nada de esto sale positivo, nos vamos a no. Todavía no tenemos la etiología y nos vamos a pruebas complementarias no hepáticas, ¿sí? Y le vamos a pedir al paciente CPK, es decir, la creatinfosfoquinasa y aldolasa, pensando en diagnosticar una miopatía, T3, T4 y TSH, pensando en diagnosticar hipertiroidismo, cortisol, pensando en diagnosticar síndrome de Addison, y anticuerpos antigliadina y antiendomicio, pensando en diagnosticar enfermedad celíaca, ¿sí? Y la muerte, si es que además de solicitar todo esto, si algo de esto nos sale positivo, ya hemos hecho el diagnóstico, pues hay casos en los que todo esto es negativo, todo esto, y nos vamos a no, y tenemos una hepatitis criptogenética. Puede haber casos. Entonces, este flujograma nos ayuda para ver qué podemos hacer para el estudio de la hipertransaminemia prolongada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá tenemos prueba y utilidad de todas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, bilirrubina fraccionada, aspartato aminotransferasa y todas las demás. ¿Sí? Lo que habíamos dicho, podemos pedirle serología para el diagnóstico de hepatitis vírica, alfa-fetoproteína. Este es un marcador tumoral. ¿Para qué podemos pedir esto cuando estamos pensando en un hepatocarcinoma? También podemos hacerle determinación de inmunoglobulinas en enfermedades autoinmunes. La IgG y la IgM se elevan en hepatitis crónica autoinmune. La ANA y la AML elevadas en hepatitis crónica autoinmune. La IgM y la AMM en cirrosis biliar primaria. Los anticuerpos ANCA en colangitis esclerosante primaria. Y podemos pedirle determinación de metales, hierro en hemocromatosis y cobre en enfermedad de Wilson. ¿Sí? Hablamos de otra enzima, ya hemos hablado hasta ahora de las aminotransferasas, ¿no? Hablamos de la segunda, lactato deshidrogenasa, la LDH, ¿no? Es una enzima catalizadora que se encuentra en muchos tejidos del cuerpo, pero es mayor su presencia en el corazón, hígados, riñones, músculo, glóbulos rojos, en el cerebro y en los pulmones, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta enzima? Aquí está su composición química, no nos interesa, ¿no? Esta lactato deshidrogenasa tiene varias variantes, la LDH1, la LDH2, 3, 4, 5, como vamos a ver más adelante. ¿Para qué se utiliza? Por lo general, para detectar si existen lesiones en tejido hepático u otros tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Estas lesiones pueden ser graves, como el caso de una lesión traumática, o crónicas causadas por puede utilizarse para controlar afecciones progresivas como la distrofia muscular y el VIH también, ¿no? Y aquí estas son las variantes, miren, la LD1, las distintas variantes de la LDH y dónde se encuentra. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es una enzima inespecífica que se eleva notablemente en todo esto, miren, en el carcinoma diseminado, en el 75% de las hepatitis agudas, en las anemias hemolíticas, ¿no?
y la concentración normal fluctúa entre 100 a 220 unidades, y se puede observar cifras de hasta 1.500 unidades a los 5 días del infarto, en procesos malignos hasta 2.500 unidades, en las hepatitis agudas 1.000 unidades, ¿no? Para que tengan un rango de referencia. Y aquí están los valores. Niveles normales de LH en adultos, 100 a 200 unidades internacionales por litro, ¿sí? En niños menores de 2 años, 100 a 250, en niños entre 2 y 8 años, 60 a 70, y en recién nacidos, 160 a 450, ¿no? Entonces, esta puede estar elevada, como hemos comentado, en lesiones de tejido, en infarto agudo de miocardio, en VIH, en los pacientes con VIH, en hepatitis, ¿no? Es una enzima con amplia distribución en varios tejidos del cuerpo, ¿no? Aquí está un nivel superior, puede estar indicado en todo esto: isquemia hepática, ataque cardíaco, anemia hemolítica, mononucleosis, enfermedad hepática, en la hipotensión arterial, lesión muscular, infarto renal y otras más, ¿no? Hablamos de otra, estas las vamos a comentar solamente porque muy rara vez las pedimos, solamente se las comentamos para que sepan, ¿no? La isocitrato deshidrogenasa, ¿no? Aquí está su reacción química, es una enzima que tiene gran especificidad hepática, sus niveles se elevan rápidamente en la hepatitis aguda y permanecen normales en ictericia obstructiva extrahepática, ¿no? También puede estar elevada en carcinoma de vías biliares y en el infarto de miocardio. Estos son los valores normales, 50 a 260 unidades por ml, ¿no? Su reacción química, hablamos de otra, la sorbitol deshidrogenasa, ¿no? Es una enzima implicada en el metabolismo de los polioles, transforma el sorbitol en D-fructosa, ¿sí? ¿Cuáles son sus valores normales? Hasta 0.4 unidades internacionales por litro, ¿no? ¿Y cuál es su correlación clínica? Es decir, ¿para qué nos sirve? Sirve para diferenciar hepatitis obstructiva de parenquimatosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el detalle que hay que tomar cuando solicitemos esta, ¿sí? Hablamos de otra, la glutamato deshidrogenasa, ¿no? Los valores altos, ¿para qué pedimos habitualmente esta enzima? Los valores altos indican lesión grave del hígado. Es decir, cuando estemos sospechando de una lesión grave del hígado, nos puede ayudar esta enzima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores normales? Para los hombres, 7 unidades por litro, y para las mujeres, 5 unidades por litro. ¿Listo? Y aquí está un cuadrito, miren, tenemos todas las enzimas que hemos comentado: la lactato deshidrogenasa, la isocitrato deshidrogenasa, la sorbitol deshidrogenasa, la glutamato, la enzima, ¿sí? En qué caso se eleva y para qué nos apoya el diagnóstico, para qué patología. Entonces, este cuadrito nos ayuda, ¿no? Todo lo que hemos ido comentando. 2, hablamos de marcadores enzimáticos de colestasis. ¿Y cuál es el principal representante, hemos dicho, de colestasis? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Fosfatasa alcalina, doctor. Ah, muy bien, aquí está la fosfatasa alcalina, ¿no? Se encuentra presente en casi todos los tejidos del organismo, siendo particularmente alta en el hígado, ¿no? Y vías biliares. En el hígado se producen las membranas canaliculares y sinusoidales. Segundo, en el hueso también, ¿no? Aquí está su representación química, ¿no? También puede estar presente en otros tejidos como intestinos, riñón, placenta y leucocitos, ¿no? Y cuando existe daño hepático también. Las células lesionadas liberan cantidades importantes de esta enzima, de la FAL, fosfatasa alcalina, hacia la sangre, ¿no? Y cualquier situación que repercute sobre el crecimiento óseo o genere un aumento de la actividad de las células óseas puede hacer también aumentar los niveles de la FAL, ¿sí? Y las células con actividad fosfatasa alcalina aparecen de color rojo a la visión del microscopio, ¿no? Y vámonos a hablar un poquito de los valores normales. Acá indica 44 a 147 unidades internacionales por litro, pero los valores que utilizamos en el BRCA son 68 a 240 unidades internacionales por litro en personas adultas, y en niños 100 a 400 unidades internacionales por litro, ¿sí? Y estas son, mira, están las causas patológicas con nivel superior de FAL: obstrucción de conductos biliares, es decir, colestasia, ¿no? Leucemia, afecciones óseas, enfermedad de Paget, que es una osteitis deformante, ¿se acuerdan? Cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, colestasis provocada por drogas, enfermedad hepática metastásica, patología ósea, en neoplasia sin compromiso hepático u óseo, ¿no? Y entre las causas patológicas con niveles inferiores de FAL son estas: hipofosfatemia, es esto, desnutrición, deficiencia de proteínas, enfermedad de Wilson, anemia, leucemia y otras más, ¿no?
Estas son las causas de elevación de la fosfatasa alcalina en enfermedades óseas. Esto no nos interesa mucho, lo vamos a pasar nomás, ¿sí? Y enfermedades del hígado que aumentan la fosfatasa alcalina, volvemos a repetir, otras, hígado graso, tumores de hígado, hepatitis, cirrosis, colestasis, colecistitis también, sobre todo cuando la colecistitis se debe al síndrome de Médici, es decir, la obstrucción de la vía biliar principal o conducto coledo por un cálculo grande en el interior de la vesícula biliar, ¿no? En casos de colangitis, infección causada por citomegalovirus, o en casos de obstrucciones biliares y otras más, ¿no? Ya hemos hablado todo esto, y acá tenemos un cuadrito igual como el anterior, la enzima, el tipo de indicador, de qué nos habla, ¿no? La localización, casos de elevación, la localización subcelular y el rango normal, ¿no? Hablamos de la ácida, rapidito, porque no, esta no nos interesa mucho. Difiere de la fosfatasa alcalina ya que tiene un origen diferente y una significación diagnóstica diferente también, ¿no? Se encuentra en el hígado, glóbulos rojos, médula ósea, plaquetas y próstata también, a diferencia del anterior, ¿no? Un nivel alto de fosfatasa ácida en el plasma es signo de descomposición de hueso, ¿no? Y se va a realizar el examen o estudio de estas, si hay signos de leucemia, de células pilosas también, y también en patología de próstata, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces nos sirve también para valorar esto. En el cáncer de próstata, especialmente si se acompaña de células, si se acompaña de metástasis óseas, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la ácida? 0 a 1 unidades en 100 ml, ¿no? Hablamos de otra, de enzima marcador de colestasis, la gamma-glutamiltranspeptidasa, ¿no? Se encuentra donde en los hepatocitos y células epiteliales biliares. Su utilidad es limitada debido a la falta de especificidad, ¿no? Entonces, miren, en presencia de otras alteraciones enzimáticas, el incremento de esta enzima apoya el origen hepatobiliar de la colestasis. Eso es lo que nunca deben olvidar, ¿sí? Se produce también en vaso, corazón, cerebro, páncreas y riñón, ¿no? Es una enzima hepática y obviamente sus niveles pueden ser medidos, ¿no? Otra utilidad que tiene esta enzima, la GGT, la gamma-glutamiltranseptidasa, es esto. Útil para detectar ingesta alcohólica asociada o no a enfermedad hepática, ¿sí? El alcohol induce su síntesis en forma importante. Ese es otro dato que hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son sus rangos de referencia? Los valores normales. Hombres, 8 a 38 unidades por litro, mujeres, 5 a 27 unidades por litro, ¿no? Aquí tenemos el cuadrito, causas de aumento de esta enzima, patología hepatobiliar, enfermedad pancreática, alcoholismo, como habíamos dicho, colestasis, cirrosis, diabetes, cáncer o tumor hepático, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal, infarto, drogas como uso de drogas, ¿no? Los niveles disminuidos, hipotiroidismo, deficiencia de magnesio y embarazo, ¿no? Igual el cuadrito, lo que habíamos hablado, prueba, tipo de indicador, localización, elevación, localización subcelular y rango normal, ¿no? Hablamos de otra, la 5-nucleotidasa, ¿sí? Es una enzima asociada a los canalículos biliares, la 5-nucleotidasa. ¿Para qué se solicita? Se considera que es la enzima más específica y sensible para la detección de colestasis. Eso nunca lo olviden. Lamentablemente no existe en todos los laboratorios, pero cuando tenemos duda diagnóstica podemos solicitarla, ¿no? Con la excepción de algunas colestasis que afectan a los canalículos biliares intrahepáticos, ¿no? También aparece elevada en las hepatitis virales, cuando ya las transaminas ALT y AST se han normalizado. ¿Cuáles son sus valores normales? 2 a 17 unidades por litro, ¿no? También la 5-nucleotidasa es un marcador muy específico de metástasis hepáticas a partir de tumores sólidos. También se puede pedir en esos casos, donde se demuestra una estrecha relación entre los niveles de esta enzima y el grado de invasión que está provocando el cáncer que ha dado metástasis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Igual, el cuadrito de prueba, tipo de indicador, localización, elevación, localización subcelular y el rango normal, ¿sí? Hablamos de otra, leucina aminopeptidasa. Estamos hablando de enzimas de colestasis, ¿se acuerdan? ¿Sí?
Esta es una enzima aminopeptidasa proteolítica que hidroliza la unión peptídica próxima a los grupos libres de la aminopeptidasa, de ahí su nombre, ¿sí? ¿Para qué? O sea, es también una enzima marcadora de colestasis, pero menos específica que las anteriores. ¿Cuáles son los valores normales? Hombres 80 a 200 unidades por ml, mujeres 75 a 185 unidades por ml, ¿no? ¿Cuál es su significado clínico? ¿Sí? Es una enzima hepática de poca especificidad, como les decía, ¿no? Pero en niños nos puede ayudar para el diagnóstico de ictericia causada por daño hepático, en hepatitis viral, cirrosis, neoplasias hepáticas, pancreatitis y obstrucción hepática, principalmente. ¿Listo? Igual, el cuadrito, leucina aminopeptidasa, enfermedad hepatobiliar, tipo de indicador, localización en el hígado, ¿no? La causa de elevación, la ubicación subcelular y su rango normal, ¿no? Hablamos de otra prueba, pruebas que evalúan la capacidad del hígado para transportar aniones orgánicos y depurar sustancias endógenas y exógenas de la circulación, ¿sí? Y dentro de estas, principalmente, obviamente, no debemos dejar de nombrar a la bilirrubina, ¿no? Y no olvidar que la bilirrubina total, los valores normales de bilirrubina en nuestro organismo, normales, son de 1.2 de total miligramos por decilitro a expensas de la indirecta, ¿no? 0.8 debe haber de indirecta y 0.4 de directa. 0.8 más 0.4, 1.2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es la bilirrubina? No se olviden que es un producto de desecho del organismo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿la acumulación de bilirrubina en nuestro organismo será beneficiosa para nuestro organismo o es tóxica? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo es? ¿La acumulación de bilirrubina en nuestro organismo será beneficiosa o es tóxica? ¿Tóxica? Es claro que sí, claro que es tóxica. En los recién nacidos, ¿qué patología puede haber, puede dar la acumulación de bilirrubina en cantidad excesiva, sobre todo de bilirrubina indirecta? ¿Qué se llama la patología en los recién nacidos? Que impregna los Kernicterus. cerebrales. Kernicterus. Entonces, no se olviden de eso. O sea, la bilirrubina es un producto de desecho del organismo. No se debe acumular en nuestro organismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí está su composición química, ¿sí? Aquí está un poquito del metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Entonces, ¿a partir de qué resulta la bilirrubina? Hemos dicho, de la hemólisis, ¿no? ¿Cuánto viven los glóbulos rojos? ¿Quién se acuerda? 120 días Está aproximadamente. 120 días. ¿Qué forma tiene el glóbulo rojo? Disco bicóncavo. Disco bicóncavo. ¿Cuánto mide? 7.2 micras, ¿te acuerdas? 7.2 micras. Y cuando hay hemólisis, ¿qué compuesto se libera? Hemos dicho la hemoglobina. Y la bilirrubina, ¿a partir de qué parte de la hemoglobina se forma? ¿Del grupo hemo o la globina? M. Aquí está el grupo hemo. Entonces, aquí está el metabolismo de la bilirrubina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para que no se olviden, la bilirrubina total puede estar incrementada. Cuando hay elevación de la bilirrubina indirecta, ¿en qué van a pensar? ¿Problema hepático o hemolítico o obstructivo? Hemolítico, doctor. Hepático o hemolítico. Y cuando hay un problema obstructivo del hígado o de la vía biliar principal, ¿qué bilirrubina va a estar incrementada? La bilirrubina. La bilirrubina directa. Entonces, eso no deben olvidarlo. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es información sobre lo que hemos comentado. Y aquí tienen causas de bilirrubina aumentada, de la directa o conjugada y de la indirecta o no conjugada. En la de la directa, por ejemplo, se eleva en disfunciones hepatobiliares como cirrosis hepática, colestasis intrahepática, infecciones, mononucleosis, colangitis y en obstrucción biliar. No se olviden. Directa en obstrucción biliar, ¿no es cierto? Y en casos de función excretora defectuosa de los hepatocitos. Y la indirecta, en defectos en la producción, en las hemólisis, ¿no? Defectos en la captación y almacenamiento de la bilirrubina, como el síndrome de Gilbert, el Krieger-Nachar y reacción a fármacos. Y también en anemias hemolíticas, hemorragias internas y en el Kernicterus, ¿no? Eso no deben olvidarlo, ¿sí? Hablamos de la bromosulfoctaleína. Esta sustancia es un pigmento, sirve para el diagnóstico pigmentario exógeno o cromodiagnóstico. Es decir, esta prueba consiste en inyectar este pigmento, la bromosulfoctaleína, y valorar la capacidad de eliminación del hígado de esta sustancia. Entonces, un colorante que una vez inyectado es removido
de la sangre por mecanismo de transporte y acumulado en el hepatocito. Entonces, una vez que ha sido acumulada esta sustancia en el hepatocito, sirve para medir la capacidad del hígado, específicamente del hepatocito, para eliminar esta sustancia del hígado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y se valora con esto el grado de funcionalidad que tiene el hígado. Entonces, con excreción posterior por el sistema biliar. Es de gran valor en el estudio de la disfunción hepática que cursa con hiperbilirubinemia intermitente, como sucede en el síndrome de Dubin-Johnson y en el rotor también, ¿no? Para esta prueba hay que inyectar 4 miligramos kilogramo peso de la bromosulfoxaftalina, se espera 45 minutos, luego de esto se debe eliminar el 7% del colorante. Si no existe retención, obviamente que nos va a hablar de mala función hepática, ¿no es cierto? También se puede utilizar con este mismo fin el rosa de Bengala y el verde de indocianina, que son otros pigmentos. ¿Listo? Esto es lo mismo. También podemos pedirle ácidos biliares en suero al paciente para valorar el grado de funcionalidad hepática, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no olviden que la determinación de los ácidos biliares es fundamental. ¿A partir de qué formamos los ácidos biliares? ¿Quién se acuerda? ¿A partir de qué formamos los ácidos biliares? ¿Quién se acuerda? ¿De colesterol, doctor? Muy bien, aquí está el colesterol. ¿Estamos de acuerdo? Colesterol, ácidos biliares, ¿sí? El ácido quenu-desoxicólico, el ácido cólico, el ácido glicocólico, taurocólico, que se forman cuando el ácido cólico se une con la glicina y la taurina, ¿no? Entonces, aquí está, ¿sí? Los ácidos biliares los formamos a partir del colesterol, ¿no? Y no olvidar que los ácidos biliares son primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Entonces, aquí está el metabolismo, ¿no? Entonces, la determinación de todos estos ácidos biliares nos habla también de un adecuado funcionamiento del hígado, ¿no? Entonces, eso hay que valorarlo, ¿no? ¿Y qué métodos podemos utilizar para realizar la determinación de ácidos biliares en suero? El método de ELISA, que principalmente se lo utiliza, ¿no? ¿Cuáles son los valores de referencia de los ácidos biliares en suero? 2 microgramos por ml en adultos, hombres o mujeres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Su elevación en el suero indica patología hepatobiliar y se produce por los siguientes mecanismos. Puede ser por la existencia de cortocircuitos portosistémicos, por bloqueo de la secreción por colestasis y disminución marcada de la reserva hepatocitaria que se ve en la cirrosis hepática o daño hepático establecido. ¿Listo? Todo esto es lo mismo. Igual hemos dicho que se puede utilizar el rosa de Bengala o el verde de indocianina, el mecanismo es el mismo, ¿sí? Ya lo hemos comentado. Hablamos de pruebas para medir la capacidad detoxificadora del hígado, es decir, capacidad de eliminar sustancias tóxicas del hígado. Y esto lo vamos a comentar solamente porque esto habitualmente no se lo solicita, pero deben saber qué pruebas son. Tenemos la prueba de depuración de antipirina, ¿sí? Se calcula la depuración en plasma o saliva 24-48 horas después de una dosis oral de 1 gramo, ¿no? Y todo esto es el sustrato para solicitar esta prueba, la depuración de antipirina. El sustrato la antipirina es el sustrato para la citocromo P450 oxigenasa, que es una enzima. Se absorbe totalmente en el intestino, se distribuye en el agua corporal y se elimina por el hígado, ¿no? En pacientes con hepatitis crónica, es decir, con daño hepático, hay buena correlación entre vida media y severidad de daño. Y el metabolismo varía con la edad, dieta, alcohol, cafeína, tabaquismo y exposición a varias sustancias, ¿no? Entonces, estas sustancias son para medir, como les decía, la capacidad detoxificadora del hígado. Tenemos otra que es la prueba de la aminopirina, ahí está el sustrato fisiológico y fisiopatológico para solicitar esta enzima. Tenemos la prueba del aliento a la cafeína y depuración salival. Tenemos la capacidad de eliminación de galactosa, tenemos el grado máximo de síntesis de urea. Y aquí tenemos en este cuadrito, miren, el mecanismo que evalúa, la traducción clínica, en qué patologías va a estar alterada, ¿sí? La prueba de la antipirina y todas las demás, y los factores de variación, ¿no? Hablamos de las funciones sintéticas del hígado. ¿Y qué prueba o sustancia pueden ustedes solicitar, determinar para valorar la funcionalidad sintética del hígado? ¿Qué pedirían? ¿Qué van a pedir? Albúmina, ¿no es cierto? ¿Sí?
No se olviden que la albúmina es la principal proteína que se forma en el hígado. ¿Cuáles son los valores normales de la albúmina? 3.5 a 5, ¿no? Es una proteína más abundante del plasma y es producida exclusivamente por el hígado, ¿no? ¿Cuáles son los factores modificadores de su producción? Factores relacionados a la nutrición, factores hormonales, la presión oncótica del plasma, baja en pacientes con cirrosis hepática. Obviamente el paciente con cirrosis hepática tiene daño hepático y por eso va a producir baja cantidad de esta proteína, ¿no es cierto? Estas son algunas causas de hipoalbuminemia, cirrosis hepática, síndrome nefrótico y otras más. Hablamos de las globulinas séricas totales, son anticuerpos, ¿no? Consisten en anticuerpos, enzimas y otros tipos de proteínas. Las globulinas son útiles en la lucha contra las infecciones y mejorar el proceso de coagulación de la sangre. ¿Qué globulinas tenemos? La alfa-1 globulina, la alfa-2 globulina, la beta-globulina y la gamma-globulina. Aquí ahí tienen los valores de referencia de cada una de ellas que pueden estar alteradas eventualmente en una hepatopatía, ¿no? Esto solamente lo comentamos, ¿sí? Otra prueba que mide la capacidad de síntesis del hígado. Obviamente tenemos el tiempo de protrombina. ¿Qué también se llama el tiempo de protrombina? Hemos dicho, muchachos, ¿quién se acuerda? ¿Qué también se llama el tiempo de protrombina? Tiempo de Kick, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores normales del tiempo de protrombina? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los valores normales del tiempo de protrombina? 12 a 14 segundos y la actividad 80 al 100%. ¿Están de acuerdo? Si ustedes tienen un tiempo de protrombina de 17 o 18 y una actividad del 70%, pueden hacerle a su paciente el test de Kohler. ¿En qué consiste el test de Kohler? Darle vitamina K al paciente por vía oral o por vía parenteral, que es lo correcto, ¿sí? ¿Y qué es la vitamina K? Es el sustrato para que el paciente forme tiempo de protrombina. Si al dar acá se corrige el tiempo de protrombina, vuelve a la normalidad entre 12 y 14 segundos, entonces hablamos de que la alteración que tuvo el paciente se debió, ¿sí?, a una falta de vitamina K proveniente de la dieta, ¿sí? ¿Dónde absorbemos nosotros vitamina K proveniente de la dieta? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde absorbemos vitamina K proveniente de la dieta? ¿En qué parte del tubo digestivo? A nivel del ilion terminal. ¿Qué elemento tiene que haber en nuestro tubo digestivo para que nosotros absorbamos vitamina K proveniente de la dieta? Sales biliares. Entonces, si le damos vitamina K al paciente y se corrige, se normaliza el tiempo de protrombina, lo interpretamos como esa alteración se debió a un problema obstructivo de la vía biliar principal o conducto colédoco que estaba impidiendo la presencia de sales biliares a nivel del tubo digestivo para absorber vitamina K, ¿sí? Si a pesar de darle vitamina K no se corrige el tiempo de protrombina, ¿cómo lo interpretamos? De que el paciente tiene una hepatopatía asociada, ¿sí? Es decir, a pesar de darle el cofactor necesario para que forme el tiempo de protrombina, no lo hace, entonces tiene una hepatopatía asociada. ¿Listo? Eso para comentar. También podemos pedirle amoníaco sérico, ¿sí? No se olviden que el exceso de amoníaco se metaboliza a nivel hepático, ¿estamos de acuerdo? Y si existe un amoníaco excesivamente elevado, nos habla de que el hígado está enfermo y no es capaz de metabolizar ese exceso de amoníaco a través del ciclo de Krebs a urea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estos son los valores normales de amoníaco en sangre, 15 a 45 microgramos por decilitro, ¿no? Y también podemos pedir al paciente pruebas útiles para el diagnóstico etiológico, ¿sí? Si ya tenemos valores de laboratorio y estamos sospechando en una hepatitis, ¿qué le van a solicitar, hemos dicho? ¿Qué le van a solicitar si ya tienen valores compatibles con una hepatitis viral y quieren hacer el diagnóstico? ¿Qué le van a solicitar? Hemos dicho, serología para hepatitis A, B, C y D. Y si nos sale positivo, listo, hemos hecho el diagnóstico de hepatitis correspondiente, ¿no? ¿Para qué patología pedimos transferrina y ferritina? Hemos dicho, ¿para qué enfermedad? ¿Quién se acuerda? Para la hemocromatosis. Muy bien, ¿sí? ¿Para qué pedimos ceruloplasmina? ¿Para qué patología? Para la enfermedad de
Wilson, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Para qué pedimos alfa-1 antitripsina? ¿Para qué? ¿Para el diagnóstico de qué patología? Para el déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y para qué pedimos inmunoglobulinas? Para diagnosticar patologías autoinmunes y patologías raras del hígado, ¿sí? Por ejemplo, una hepatitis crónica autoinmune, para el diagnóstico de una cirrosis biliar primaria, que es una patología autoinmune del hígado, para el diagnóstico de colangitis esclerosante primaria, ¿sí? Que son ya patologías un poco más raras del hígado. Todo esto lo vamos a ver en los temas posteriores, eso no se preocupen, ¿listo? Este tema solamente es una introducción para que ustedes recuerden qué pruebas de función hepática existen y cuándo solicitarlas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos, de lo que hemos hablado, de todo lo que hemos comentado? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, muchas gracias por su atención y